enciende. Entre verde y cemento en la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente. Hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Muy buenas tardes, 20:07 minutos en Montevideo. Les doy la bienvenida a este programa y bueno, les cuento ya lo que tenemos para hoy. Como ustedes vieron en Informe Capital, con la nota de Mariana Abreu en vivo desde la Plaza Cagancha, hubo una movilización de mujeres y disidencias autoconvocadas, una movilización contra la violencia sexual hacia las mujeres. El puntapié inicial de esta movilización fue la violación de una mujer de 30 años el fin de semana pasado por un grupo de varones, pero bueno, además han habido otras violaciones a lo largo de los últimos meses a niñas, adolescentes, mujeres y bueno, vamos a estar hablando en el programa con dos voceras de esta convocatoria, que son Tamara García y Soledad Sherle, para hacer una evaluación de lo que fue la movilización y bueno, los objetivos y lo que se está pidiendo, porque es realmente triste, trágico, vergonzoso de nuestra sociedad, aberrante, que sigan pasando estas cosas. Y bueno, y sobre estos temas también va a traer un informe muy interesante Morena Ferreira, que estuvo conversando con la educadora sexual y licenciada en comunicación Sabrina Martínez, con Feminismos en Redes. Así que de esa temática viene el programa de hoy, pero hoy es viernes y también suceden cosas, por suerte, agradables en esta ciudad y Jorge Temponi está en este momento en un lugar donde va a pasar algo lindo. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Noé? Feliz viernes para todas y todos. Por suerte también, claro, sigue moviéndose la cultura y el arte en la ciudad y venimos a tener una charla de tango con una voz típica de la típica, una voz típica del tango montevideano como Nelson Pino. Estamos en el Mesón Español, acá en 18 de julio, al fondo en el Club Español, frente a la parada de ómnibus. ¿Vio? Si uno va de 18 de julio para afuera, entre Yaguarón y Ejido, donde está la parada, atrás está el Club Español. Se manda para el fondo y llega a este mesón que además había visitado Diego para Mirá Montevideo, hará 2, 3 meses que anduvo por acá hablando de la historia del lugar. Es un lugar de riquísima historia y de mucha movida cultural. Pero hoy venimos a hablar de tango. Nelson Pino, buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Buenas noches, Jorge. Noelia, buenas noches para ti también. Bueno, un placer que estés aquí. Estamos en la previa del espectáculo de tango. Qué trío, ¿no? Sí, con los maestros nada más y nada menos de Julio Covelli y Néstor Vaz. Es como jugar con Suárez y Cavani. El Dream Team, el Dream Team. Covelli en guitarra, por supuesto, y Vaz en bandoneón, que creo para lo que es... Después puede haber gustos o discusiones, pero para lo que es la música típica montevideana, para el tango, el uno en cada instrumento. Los número uno, sin duda, son grandes los dos. Y tengo la fortuna de estar desde hace tiempo aquí en el Club Español con ellos. Desde el 20 estamos haciendo espectáculos y nos va muy bien. La gente responde mucho, aún en plena pandemia. Y bueno, esta noche no va a ser la excepción. Decirles que esto arranca a las 21, así que están absolutamente a tiempo de, si no tenían programa para esta noche y toman la decisión de venir para acá, se echan un abriguito por encima por si refresca más tarde y se vienen para el Club Español, para el mesón del Club Español acá en 18 de julio. Nelson, ¿qué repertorio? Porque claro, el tango es tan rico y sé que también están laburando en espectáculos temáticos, tangueramente temáticos. ¿Qué vamos a tener esta noche y qué están preparando para el correr del año? Esta noche vamos a tener un espectáculo como los que hemos tenido, con un repertorio ya preparado, pero no quita que la gente pida algún tema y que lo tengamos los tres y lo podamos hacer. Así que siempre estamos abiertos a los pedidos de la gente, que es muy raro, yo te decía fuera de micrófono, que es muy raro que no tengamos, alguno de los tres que tengamos un pedacito del tema, de repente puede ser hasta instrumental, pero yo me meto ahí, me meto con la parte de poesía. Ah, mirá, cuando lo que piden es, dicen la yumba. Y si arrancan con la yumba, vos recitás arriba. De repente puedo recitar algo, sí. Mi beta de actor siempre está presente. Bueno, y justamente vos sabés que por ahí era una de las preguntas que les quería hacer o te quería hacer, porque en eso hasta tienen un parentesco en tango y el jazz, me parece, en que tienen un montón de temas muy conocidos, que son como estándar para todos los que se dedican al género. ¿Cuánto ensayan y cuánto florece en el momento? Ensayo, cero.
sin duda, porque gracias a Dios yo actúo con grandes músicos y muy difícil que no tengan un tema. Nos ponemos de acuerdo un poco antes de arrancar, vemos algún tono ahí de un tema que no lo tengamos muy bien los tres, pero no hay un ensayo previo, o sea, por ejemplo, ayer ensayamos, no ensayamos. Es WhatsApp hoy por hoy y le paso los temas. ¿Y el tono? ¿O ellos ya te conocen y saben en qué tono va? El tono, y muchas veces, sí, la mayoría de las veces saben, pero si no, el tema y el tono, y así lo hacemos aquí. Y en todos lados. ¿Hay un tono mayoritario tuyo? ¿La mayoría de los tangos los cantás en tal tono? Y el la, muchísimos, y el mi también, unos cuantos. Bueno, yo tengo un repertorio, una tesitura de barítono atenorado, entonces puedo llegar con facilidad a veces a los agudos, pero mirá, ya llegaron los maestros. Para la segunda salida hacia el final del programa vamos a estar con Covelli y con Bas también, armando que se arme este trío de lujo y capaz que hasta nos regalan como una pruebita de sonido con un tango. Sí. Y no, te decía del tono, de la tesitura, y siempre nos adaptamos a lo que tenemos y a lo que pide la gente en cuanto a canciones, ¿no? A veces abordamos algún tema que nos dé género, ¿no? ¿Ah, sí? Son tan buenos estos monstruos. ¿Qué se tocan? ¿Alguna milonga de Citarrosa? Claro, milonga para una niña va a estar hoy. Mirá qué bueno. Sí, sin duda. Nelson, ¿es sensación mía o más allá de que el tango, después de los principios y mediados del siglo XX y sus épocas doradas, siempre se ha mantenido vivo, tanto en Buenos Aires como en nuestra Montevideo, está viviendo un momento de auge, con mucha gente joven dedicándose, con mucha gente interesada en bailarlo, en cantarlo, en tocarlo y en presenciar espectáculos? ¿Es una sensación o te parece, vos que venís desde hace muchos años con tu trayectoria en el género, que es así? No es una sensación, es lo que está pasando. Muchos cantantes jóvenes, hombres y mujeres, muchos músicos jóvenes, hombres y mujeres que tocan el bandoneón muy bien, y unos cuantos muchachos también ejecutando el bandoneón como si tuvieran una experiencia tremenda, porque tienen tanto arraigo, los que han aprendido, los que están aprendiendo, les gusta tanto el bandoneón, yo qué sé, el piano también, hay muchos pianistas jóvenes, no voy a dar nombres porque me voy a olvidar de alguno, pero tenemos un recambio, gracias a Dios, de músicos, cantantes, hombres y mujeres. ¿Lugares también hay en Montevideo para recorrer con el tango? Lugares hay pocos. Que hagan tango específicamente, hay pocos. Está Funfun, que es un lugar tradicional que yo hace tantos años que estoy, muchísimos años. Después está el Callejón, que es una tanguería bastante nueva, tiene apenas 2 años. Y no hay mucho más. El restaurante de Mesón Español, por supuesto. Pero lugares... Estaba el Café La Humedad allá atrás de la Plaza 1 de Mayo y cerró. Cerró hace mucho tiempo, hace 3 años. Pero hay lugares, por ejemplo, hay restaurantes que ponen música en vivo. Y la mayoría ponen tango, ¿no? Y después lugares más de bailar, la milonga. ¿Las tanguerías? No, pocas. Nelson, con respecto a este auge de intérpretes, a ver, ¿cómo armamos este rompecabezas? Por un lado, ¿por qué te parece que eso sucede y el tango tiene tanta fuerza? Porque creo, por un lado, que tiene una enorme calidad musical y poética y una gran identidad, pero a la vez muchas veces desde este siglo XXI se le reprocha cierta ética machista, vetusta, etc. ¿Dónde crees que está la fuerza que hace que, a pesar de que hay una ética que ha quedado un poco vieja en algunas letras, siga tan fuerte? Bueno, mira, yo trato, y de hecho no abordo esos temas de verdad tan machistas, tan horriblemente machistas, que tuvieron una época donde cuando se hicieron, mucha gente que lo cantó y lo sigue cantando. Yo trato de evitarlos, y de hecho lo hago. A veces me piden algún tango, como Tomo y Obligo o Mano a Mano. Lo más cómico que la mayoría son mujeres que piden esos tangos. Y yo les hago un pequeño recitado de lo que es, se los recito primero, no se van a asustar con la letra, y ahí no, y aplauden, ¿viste? Pero es en tono más jocoso, pero ya no podés abordar esos temas tan
tremendamente machistas que se escribieron en una época del siglo pasado, ¿no? Ya ahora tenemos autores nuevos, poetas nuevos, compositores nuevos. Tenemos acá a un José Arenas, a un Jorge Alastra, tenemos Gabriel Núñez Rótulo, un montón de poetas que escriben cosas maravillosas y que no tienen por qué abordar esa temática machista, ¿no? En un rato sumamos a Bas en bandoneón y a Covelli en guitarra y charlamos una palabrita con los maestros y nos regalan un tanguito hacia el cierre del programa. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Muy bien, desde el Mesón Español, acá en 18 de julio entre Yaguarón y Ejido, la charla inicial con Nelson Pino, después sumamos a los maestros, ¿no? Muchas gracias, Tempo. Acá nos quedamos esperando para escuchar a esos grandes. Bueno, y ahora es el momento de recibir a mi compañera Morena Ferreira. Adelante. Muy buenas tardes, Nadia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien? Muy bien. Bueno. Acá vengo a que hablemos un poquito del tema que viene circulando, rondando por nuestra sociedad, por la sociedad uruguaya sobre todo, que es el tema de la movida feminista con respecto a un hecho que sucedió hace muy poquito, que ya todos y todas sabemos, que bueno, un grupo de hombres violó a una mujer y bueno, ese hecho generó mucha repercusión en las redes sociales, en la sociedad entera, sobre todo en las feminidades y las disidencias. Y me pareció muy bueno centrarme en ver qué pasa con las redes sociales. O no, hoy las redes son un lugar fundamental donde se da todo un intercambio y donde se da una unión, es como una fuente de educación también, ¿no? y de inspiración para las personas que sí, las también vemos. depende cómo sean utilizadas, ¿no? Totalmente. Porque yo creo que un poco en la nota que hiciste también se va a ver, porque a veces se genera como mucha violencia dentro de las redes o malos entendidos, o también esa cosa de replicar cosas que en realidad son falsas, ¿no? O qué es lo que decimos. O también eso de poner algo y ya con eso me quedo tranquilo de que estoy haciendo algo sí, por la sociedad. Vamos a tocar todos esos temas, pero bueno, realmente la hiperconectividad que estamos viviendo creo que es algo muy nuevo también para lo que necesitamos educarnos, porque Totalmente. todavía no sabemos cómo utilizarlas de una forma responsable. Y bueno, de eso vamos a hablar con Sabrina Martínez, que es licenciada en comunicación y también tiene formación en educación sexual. Ella me pareció la persona indicada para hablar sobre el tema de redes sociales, feminismo y derechos humanos. Así que vamos a ver un poquito de la mirada de Sabrina. ¿Cómo ves cuando pasan este tipo de hechos como el que pasó recientemente, en el que una mujer es agredida? ¿Cómo ves la respuesta en redes sociales de mujeres, de las personas que tienen contacto contigo? Bueno, ahí lo que te podría decir que se hable como un mapa muy complejo en clave del despliegue que se puede dar en redes sociales, ¿no? Y esto lo que sí se observa que se da como una polarización, digamos, más en clave empática, donde de alguna manera hay que salir a tener que decir algo, ¿no?, sobre los hechos. En el caso, por ejemplo, sí, de muchas mujeres, de entidades disidentes, frente a estos hechos cuando se hacen públicos, porque son hechos que se dan comúnmente, lamentablemente, mucho más de lo que se ponen, ¿no?, en la prensa o de lo que circulan en los medios sociales, sí. Surge para muchas la necesidad de compartir y de decir, a mí esto me pasó, ¿no? Casi como un efecto dominó, ¿no?, donde muchas de alguna manera se sienten fuertemente como convocadas a poder compartir sus relatos, a
a contar las enormes vicisitudes que han tenido que transitar, e incluso muchas mujeres habitan como desde un lugar profundamente culpógeno, ¿no? Esta idea de a mí me pasó, pero no se lo conté a nadie, ¿no? O sea, me pasa comúnmente de mujeres que no conozco y que me escriben y me cuentan su testimonio y me dicen, alcanza con saber que hay otra que lo sabe, ¿no? Ese es como desde un punto de vista, digamos, de, bueno, ¿no? De las implicancias directas, emotivas, afectivas que generan estos hechos, que también de alguna manera muchas veces hacen que nos veamos tan conmovidas, ¿no? Que tenemos que pensar cómo reorganizar, ¿no? esa emocionalidad que parece que ahí emana como un volcán y que muchas veces no tiene respuestas o que no tiene consonancia directa con lo que sucede en el plano jurídico, ¿no? En el plano político, en torno al abordaje de esta temática. Después también lo que pasa es, bueno, ¿no? Un nivel más en clave de resistencia al abordaje que se puede hacer sobre el tema, ¿no? Cuando los delitos sexuales los miramos con perspectiva de género, que es desde el punto de vista que corresponde muchas veces, algunas masculinidades se ven afectadas, o algunas incluso mujeres y feminidades que intentan separarse de esa perspectiva. Me ha pasado que me escriben y me dicen, me gustó lo que escribiste, pero no soy feminista, ¿no? Como para marcar una diferenciación. ¿Cómo se puede hacer para que el tema siga estando presente y que pueda tener esa desembocadura que necesitamos? Y muchas veces lo que se genera es como esta diferenciación en torno a que creemos que lo que aparece, circula en lo público, en lo mediático, es lo único que circula, y en realidad, por ejemplo, las mujeres y las identidades disidentes, estos son temas que están, ¿no? De forma como recurrente muchas veces desde el obstáculo que significa sostener la vida, ¿no? y también sostener la injusticia y sostener como que estos temas estén como presentes, ¿no? Y esto me parece importante porque si no se termina muchas veces delegitimando el enorme trabajo que hacen profesionales formadas, ¿no? En temáticas de género y de feminismo, técnicas sociales que acompañan procesos, ¿no? Profesionales que trabajan en las fiscalías y que permanentemente están sosteniendo con muy pocos recursos, con mucho recorte, con serias dificultades de sostenimiento de estas dinámicas. ¿Qué es lo que sucede? Creo que lo que nos queda como un gran paso y un pendiente es, sin duda, nos debemos una conversación honesta también para así poder poner en lo público, más allá de estos hechos concretos, las enormes dificultades que significa atravesar un proceso de denuncia, ¿no? Las dificultades económicas, ¿no? Afectivas, simbólicas, sociales que significa asumirnos, ¿no? Como víctimas de violencia basada en género, y cómo eso afecta a todo un sistema que trasciende incluso la propia víctima, donde a veces nos queda muy poco con una expresión solamente en redes, pero también entiendo que es lo que tenemos al alcance, ¿no? Desde nuestros hogares, desde nuestra cotidianeidad, y nos queda como poner el acento, decir, bueno, ¿dónde están el nivel, digamos, preventivo, ¿no? Para poder pensar estas temáticas antes de que pasen, ¿no? Porque estos hechos van a pasar, van a seguir pasando, lamentablemente, pero todavía estamos juntando agua para ver cómo apagamos el incendio, y esto viene de mucho antes. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador sos vos. El violador sos vos. Tocaba un tema fundamental y es el tema de la prevención, ¿no? Totalmente. Que eso es lo más importante. Sí, que los hechos dejen de suceder, que no sucedan más, y para eso hay que estar adelante de eso. Totalmente, y una de las frases de ellas en este tape que vimos fue nos debemos conversaciones, ¿no? Qué importantes son las conversaciones con todos y todas acerca de estos temas, de cuál es el lugar de cada uno, de cada una, de cada une
en la sociedad, el sistema y bueno, todo este relacionamiento que nos compete a todo el mundo, ¿verdad? Y otra de las frases que dijo fue: estamos viendo de dónde sacamos agua para apagar el incendio, ¿no? Y es totalmente así, es algo como que a veces vemos que se va un poco de las manos, y es porque es cultural todo lo que pasa, ¿no? Y los cambios culturales llevan tiempo y bueno, creo que vamos en buen camino. Hablamos también de eso con Sabrina, así que vamos a ver el segundo tape, si te parece. Dale. Feministas son, dicen que estamos locas de la cabeza, pero eso a todas nosotras no nos interesa, que vamos a cambiarla toda, todita la educación, a fuerza de feminismo y revolución. Feministas son. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen que tener las personas a la hora de compartir una situación? Y también, ¿qué pasa con la gente que comenta todo este tipo de hechos? Las redes sociales nos exigen esto de todos tenemos que tener algo para decir, todos podemos decir algo, ¿no? Todos tenemos capacidad de opinar sobre algunas temáticas y sobre todo las temáticas que atañen a estos, digamos, problemas sociales. Todos nos sentimos como en la potestad de tener algo, ¿no?, que decir. La necesidad de lo instantáneo y de lo efervescente, que también hace que muchas veces no nos tomemos 2 minutos a pensar quién puede leer esto, en qué contexto, qué pasa si eso se recorta y se lleva a otro espacio. ¿Qué pasa? Algo que yo planteaba el otro día era, ojo, el tono en el cual hablamos del abuso sexual y de las víctimas de abuso sexual, porque seguramente si no fuimos víctimas de abuso o de alguna situación de violencia basada en género, en nuestro entorno van a haber otras u otros que sí lo transitaron, ¿no? Y donde muchas veces decimos como a boca de jarro lo que nos sale, ¿no? Entonces ahí hay muchas veces miradas que terminan siendo muy revictimizantes, ¿no? Que terminan limitando las capacidades de las personas de abordar la experiencia que les pasó y poder continuar con su vida. Entonces creo que tenemos que tener como mucho ojo también de decir, bueno, ¿no? Efectivamente esto que pongo como al servicio, digamos, de lo público, ¿cuál es el sentido que tiene? Si tiene un sentido solamente de estoy acá al grito y tengo que tener algo para decir, ¿no? Esto con quién contribuye, y también de alguna manera organizar la furia o la indignación en un sentido también como productivo, ¿no? Porque si no se vuelve muy difícil no caer en el ágora de la disputa y del enojo, que no termina generando ningún tipo de intercambio, digamos, real y honesto sobre la temática, ¿no? Sino que es esa lógica de si no pensás como yo, te excluyo y te cancelo, y de alguna manera eso termina generando una enorme complejidad. Dicen la peligrosa que su vida puedo infectar. El peligro está en la ignorancia y en la condena social. Me cansé de ser juzgada por tu miedo clandestino. El VIH. ¿Qué les dirías a las muchachas como palabra de aliento, de orientación y como de canalización de esos sentimientos y todo eso que experimentaron? Bueno, lo primero que les diría es que no tienen la culpa, ninguna de nosotras ni de nosotros tenemos la culpa. Eso es como suena eslogan y lleva... una de las cosas que me pasó en estos días fue recibir muchas mujeres que me contaban sus relatos y me decían, lo puedo contar, en algunos espacios lo puedo decir, pero la culpa no me la saco, ¿no? La culpa de capaz que hubo algo de mí que contribuyó a esto y las implicancias que genera compartirlo muchas veces y recibir de alguna manera un mensaje de pero vos qué estabas haciendo, ¿no? En que no, si estas circunstancias no promovían eso. Y ahí creo que hay una enorme responsabilidad en que a veces las víctimas solamente necesitan ser escuchadas, no necesitan ser aconsejadas, no necesitan ser orientadas, no necesitan ser cuestionadas, sino que las escuchen, ¿no? Y que a veces con eso es suficiente, y que a veces es suficiente con preguntar qué puedo hacer yo con esto o qué necesitas de mí. Y a veces la persona te dice,
con esto alcanza, ¿no? Eso me parece que es como muy importante. ¿Y qué pasa con la parte de los varones? ¿Cómo te parece que pueden accionar para ser responsables en sus entornos, con sus experiencias con respecto a estos temas? Sí hay un montón de prácticas y de dinámicas donde efectivamente los varones tienen que poder hacerse cargo. Y acá empieza con los consumos sociales, cuáles son los motivos de humor y de risa, cuáles son los vínculos afectivos que yo sostengo y desde qué lugar los sostengo, ¿no? De qué manera distribuyo los bienes en la esfera doméstica. Y acá quiero como poner el acento en que sin duda una sociedad igualitaria va a impactar en las masculinidades, ¿no? Porque los va a transformar, y estoy convencida que les hace bien y que les viene bien, y lo he visto de mi experiencia trabajando con varones, ¿no? Que tiene profundas ganancias, pero me parece que tenemos que cambiar una estrategia también que es vamos a trabajar las masculinidades solamente en función de la ganancia de la masculinidad, ¿no? Si no es me hago cargo porque es lo que me compete desde un profundo pacto por la justicia, ¿no? Y eso implica que va a tener costos altísimos, seguramente, porque la masculinidad hegemónica también tiende a generar lógicas del exilio, o sea, enseguida ¿no? La masculinidad hegemónica es muy reguladora, entonces es muy exigente con el varón, y si no cumple se lo expulsa, se lo saca, se lo destierra, y claro que tiene costos, de la misma manera que las víctimas nos vemos desterradas de habitar espacios, de perder vínculos sociales, de tener terror a encontrarnos con la persona que nos agredió en cualquier espacio, hayan pasado 10 o 15 años, ¿no? Se te activa toda la fibra emotiva. Y ella hablaba de algo que está resonando mucho por estos días, ¿no? El cuestionamiento a la víctima. Siempre se cuestiona a la víctima. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene derecho de irse de un boliche con un tipo que le gustó y con el que tiene ganas de tener sexo? O sea, ¿qué pasa? Totalmente. O sea, eso tendría que no tendría que aparecer en ninguna red social, ni en ningún medio, ni se tendría que preguntar. Totalmente. Y lo principal que ella decía también, qué importante no culparnos nosotras a nosotras mismas, ¿no? No decir, bueno, lo que me pasó algo, pero yo no tengo la culpa, vos no tenés la culpa, ella no tiene la culpa, ¿verdad? Que una conducta de ese tipo de alguien más para con tu cuerpo no puede ser culpa tuya nunca, ¿no? Eso es fundamental de lo que nos comentó. Y también, bueno, esto de qué responsabilidad hay que tener con este tema en redes sociales y en todos los ámbitos. Sí. A la hora de hablar de este tema, no sabemos a quién podemos estar afectando y bueno, nos tiene que importar ponernos en el lugar, tenemos que tener más empatía con nuestros entornos y en este caso con las feminidades y las disidencias también. Así que bueno, tremenda reflexión nos trajo Sabrina. Es impecable Sabrina, me encantó la entrevista que me dio. Así que bueno, le mandamos un beso que nos debe estar mirando. Y muchísimas gracias a Sabrina, muchas gracias a vos, More, por haber traído esa nota. Y bueno, en el próximo bloque vamos a seguir hablando de esto porque bueno, acaba de suceder esta movilización impresionante que fue en los 19 departamentos de nuestro país, fue también en otras ciudades del exterior, esta movilización contra la cultura de la violación. Voy a estar hablando con dos voceras de este grupo de mujeres autoconvocadas, por decirlo de una manera, una comunidad gigantesca de mujeres autoconvocadas. Las voceras son Tamara García y Soledad Yerle en el próximo bloque. Ya venimos. Gracias, More. Hasta mañana.
Se mira Montevideo y hace un ratito se dio una gran movilización acá en nuestra ciudad, pero también en los 19 departamentos, en distintas partes de los distintos departamentos, también en distintas ciudades del exterior, una movilización de mujeres y disidencias autoconvocadas contra la cultura de la violación, que el puntapié inicial fue justamente el decir basta. Bueno, hace tiempo que decimos basta, pero lo que pasó el sábado pasado realmente nos conmocionó muchísimo. Y bueno, estoy aquí con Soledad Yerle y con Tamara García. Muchísimas gracias por estar en Mira Montevideo. Les agradecemos profundamente porque estaban ahí en la Plaza Cagancha con toda la movida, con la proclama, y las veo que están emocionadas. Porque fue una movilización que partió de un grupo de WhatsApp de 4 amigas. Y bueno, estuvimos viendo en Informe Capital las imágenes de lo que fue en la Plaza Cagancha, pero ahora en las redes hay imágenes del resto de las ciudades. Cuénteme un poco cómo surge, ¿no? A partir del grupo de WhatsApp, qué se propone, por qué sintieron. Te cuento, lo que nos pasó fue que el lunes amanecimos con la noticia de la violación en grupo a esta mujer de 30 años en el barrio Cordón del departamento de Montevideo. Una amiga compartió un grupo de WhatsApp porque somos amigas, aparte de que nos conocemos en varios lados. Vimos la noticia, dijimos, esto que está sucediendo, ¿qué es esto? No es la primera vez que pasa, recordemos la violación en grupo en Santa Teresa, que fue otro hecho muy conocido. Y ahí lo primero que hicimos fue preguntar a organizaciones colectivas y colectivas feministas si había algo pactado para hacer, como para movilizarnos. Y creo que estábamos todas bastante como perplejas de lo que había pasado y a veces el miedo paraliza, ¿no? Y bueno, no había nada pactado. Y en ese momento dijimos, bueno, listo, no esperemos a nadie. Hicimos un grupo de WhatsApp nuevo, donde nos agregamos a las 4. Nos pusimos a todas como administradoras y empezamos a agregar mujeres y disidencias. No era una condición, pero eran mujeres y disidencias feministas. A cada una que agregábamos la poníamos como administradora y agregaba otra y agregaba otra. Ese grupo se armó el lunes a las 2 de la tarde. A las 6 ya teníamos 250 mujeres, que es el límite de los grupos de WhatsApp. Y ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? Dijimos, bueno, es muy difícil discutir, conversar en un grupo de WhatsApp. Entonces pautamos una reunión por Zoom para el martes siguiente. O sea, digo martes siguiente como estoy hablando hace como una semana y fue este martes pasado. A las 8 de la noche que participamos 202 mujeres y disidencias. Y bueno, y ahí, bueno, que dijimos, primero mucha emoción, cuando las mujeres y las disidencias nos juntamos, sucede que es un espacio cuidado, entonces hay muchas compañeras que comparten sus situaciones de abuso, actuales o pasadas, porque es un espacio de comodidad. Y bueno, y ahí decidimos el nombre, que somos Mujeres y Disidencias Feministas Autoconvocadas, y empezamos a ver, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí empezamos a notar que había muchas compañeras del interior. Entonces, lo que decidimos fue que, bueno, tenemos que ser descentralizadas, no vamos a ser las mujeres de Montevideo las que le digamos, no sé, a las compañeras de Artigas cómo deben movilizarse. A partir de ahí armamos 19 grupos de WhatsApp, uno por cada departamento, y automáticamente se llenaron. Y eso que era una clara muestra de que las mujeres ya estaban organizadas. Capaz que faltaba un punto de contacto. Creo que estos 2 años de pandemia que hemos estado más en nuestras casas, hemos estado más alejadas. Había como lo que sentimos es como que, y creo que quedó reflejada en la manifestación nacional, que había una necesidad de juntarse de este hecho, pero que este hecho no es por este hecho puntual. Recordemos que hace poquito fue una señora de 75 años, otras gurises las niñas de 10 y de 12, una gurisa de 19 y de 20, todo esto en cuestión de menos de un mes, y son los casos que se denuncian, porque recordemos que el sistema de justicia es bastante hostil para las mujeres, hay muchos casos que no se denuncian. Entonces, bueno, lo que decidimos es que lo decidimos en realidad en conjunto, de que bueno, cada territorio decidiera cómo se va a manifestar, si es que va a haber una convocatoria, si es que va a haber una marcha y demás. Y bueno, surgió esto, muchas más de 19 movilizaciones. Por poner un ejemplo, en Colonia hubo 8 localidades distintas, o sea, eso Colonia es un ejemplo, en Rocha hubo 4, Maldonado eran 3 o 4 más, o sea, Artigas 2 movilizaciones en localidades distintas. Nada, la verdad, esto se nos fue como de las manos. Creo que esto pasa cuando las feministas nos juntamos, como que siempre pensamos que ¿El objetivo de la movilización cuál era?
Bueno, tiene que ver con esto que planteamos de la cultura de la violación. Y es un poco lo que planteaba Sole, no son cuestiones aisladas. Esto no... Y lamentablemente hay 2.800 causas en Fiscalía y tenés las comunas saturadas y los centros de INAU también, de cantidad de denuncias y familias que están esperando por ser atendidas. Esto demuestra que hay un problema muchísimo más profundo y que tenemos que en algún momento empezar a hablar y ponerlo ante la juicio. La violencia sexual es un tema recontra tabú en nuestro país, porque no solo es la cuestión de lo que pasa, sino el poder animarse. Mira, justo estamos viendo imágenes de la marcha de hoy. De lo que fue hace un rato. No. Pero nada, nosotros lo que planteamos es eso, que realmente estas cosas vienen pasando desde siempre. Históricamente a la mujer además se le ha puesto en una situación de o satisfacer las necesidades de los varones a nivel sexual o incluso como forma de castigo. Se ha utilizado y en muchísimas ocasiones esto. Entonces, nosotros queremos cuestionar esto, queremos interpelar. Hablan, ¿no? de la cultura de la violación, que seguir sosteniendo que el varón tiene necesidades o impulsos sexuales que no puede controlar. Exactamente. Si fuera algo instintivo. Pero no solo eso, todo el tiempo la sociedad termina atenuando o justificando la situación. Sole planteaba lo que ha pasado en Rocha y pasaron varias veces y quedaba en una anécdota y en el video. Se terminaba viralizando y parecía una cuestión de chiste porque la piba había consumido tal cosa o porque esto. ¿Y eso justifica? O sea, ¿y quién interpela a esos varones que no en ningún momento dicen, che, pero ¿te parece que estará bien esto? O una piba que bebió un montón de alcohol y dice, pero ¿a vos te dan ganas de verdad de estar con esa persona? O sea, cuestionemos eso. Y además que sean personas tan jóvenes. A partir de ese caso que quedó medio en la nada, igual salió la ley, salió el... de violencia de género y que el viralizar videos sin el permiso. Exacto. Y eso es un delito, ¿no? Pero realmente... ¿cuántas lo saben? Y además eso, el acceso desigual en el interior del país, por eso era importante también descentralizar. En el interior del país no tienen el mismo acceso a la justicia. Y muchas veces van a la comisaría, hacen una denuncia y desde la comisaría llaman a quien se denunció. Che, ¿qué te pasó? Pasa con la situación de violencia doméstica. Se te fue un poco la mano. O sea, este tipo de cosas pasan que nosotras denunciamos todo el tiempo. Denunciamos cada año 2 veces con fechas claves. Pero todo el tiempo lo estamos denunciando. Entonces, es momento de empezar a cuestionar la cultura de la violación de nuestro país, el cómo nos relacionamos sexualmente, el qué le permitimos a las mujeres y a las disidencias y a nivel sexual, si de verdad tenemos derecho al goce de nuestros cuerpos. Que era un poco lo que decías vos antes, o sea, ¿por qué no nos podemos ir con alguien? Porque corremos riesgo y las culpables vamos a ser nosotras. Es algo que de verdad tenemos que cuestionarlo y los varones tienen un montón que cuestionarse. Porque esto, que sean personas tan jóvenes, ¿qué te demuestra? Que todavía sigue esos rituales de iniciación sexual bien complicado. O sea, seguimos con esa lógica de tener que empujar al varón a llegar a ese punto. Vos decías que los varones también tienen que cuestionarse y justo hoy hablábamos más temprano con Soledad, ¿no? Y decíamos eso, ¿no? Claro, que la movilización fue de mujeres y disidencias. ¿Por qué no se convoca al varón? Claro, bueno, al varón que también está, ¿no? Porque la mayoría de los varones no son violadores. O sea, hay muchos violadores, pero la mayoría no lo son. Y muchos piensan lo aberrante y lo trágico y en este momento deben de sentir repulsión, como nos pasa a nosotras, de los hechos que están sucediendo. Ahí tiene que ver también con esto de los espacios seguros. Sole te decía que al principio nos pasó que muchas compañeras se abrieron, encontraron que era un espacio seguro y plantearon un montón de cosas. Y es muy difícil porque les ha pasado 8 de marzo que van marchando junto a una persona que las agredió, junto a una persona que las violentó. Entonces, nosotras no podemos, no tenemos la forma de pedir un carné a ver o decirle, bueno, vos hiciste algo en algún momento, lo que sea. Simplemente tratamos de generar un espacio seguro, que fue lo que hicimos en esta movilización. Nosotras convocamos mujeres y disidencias, pero tampoco prohibimos nada, porque no tenemos esa posibilidad, es la vía pública. Sí, formamos un cordón seguro para todas las compañeras que quisieran marchar, compañeras, disidencias, que quisieran marchar en conjunto y después el resto, y de verdad que lo respetaron. Les explicamos a los compas y algunos se iban para la vereda, otros iban para el fondo. Entonces, en realidad también se está entendiendo que nosotros necesitamos este momento, es una vez al año, que necesitamos un espacio seguro para nosotras, para poder gritar lo que querramos, poder cantar, poder protestar, poder reivindicarnos y estar en un espacio donde sabemos que ninguna compañía se va a sentir violentada. Bueno, hablaban del tema de los recursos, ¿no? Que eso también la fiscal que está en este caso habla de los recursos que tiene la Fiscalía para poder atender todas estas denuncias y todos estos casos.
de una manera apropiada y protegiendo a la víctima y dándole todos los derechos correspondientes. Sí, también lo decía Mariela Solari, la directora de la Unidad de Violencia de la Fiscalía, de que tienen un sinfín de denuncias de abuso y no las pueden abordar porque no tienen los recursos. Entonces, por eso parte de la proclama lo que exigimos es la plena aplicación de la Ley de Violencia Basada en Género hacia las mujeres. ¿Y qué implica la aplicación? Darle recursos y presupuesto. Si no es una ley que está preciosa, pero es una ley muerta, porque si no se le dan recursos y presupuesto para eso poder aplicarlo, queda como un simbolismo muy lindo. Esto también me parece como importante decirlo, que esto no tiene nada que ver con la política partidaria, porque han pasado los gobiernos de todos los partidos políticos y la situación de las mujeres no ha mejorado. Lo que sí ha cambiado es que no nos callamos más. Y creo que eso es gracias al movimiento feminista, no es gracias a una política estatal. Creo que las mujeres y las disidencias sienten que tienen una compañera al lado en la cual apoyarse. Yo siempre digo, siento como que el movimiento feminista es como una red invisible que vos no la ves, pero basta con que una compañera esté en problemas y eso automáticamente se pone visible. Uno de los casos que al menos para mí fue más emblemático, uno de los más emblemáticos fue el de María. El María no se va, la compañera que todavía está en España peleando por la tenencia de su hija, que su hija está con su abusador, totalmente probado acá en la justicia uruguaya, y nos conectamos en cuestión de 3-4 horas con las españolas. O sea, nosotros acá en Uruguay, en el fin del mundo, pero bueno, eso es el movimiento feminista. Bien. Y otra cosa de la proclama muy importante es que hablan sobre el tema de educación sexual integral, ¿no? Que se tiene que hacer desde la infancia. Sí, porque lo importante de la educación sexual integral es que es importante que los niños, niñas y adolescentes aprendan a respetar no solamente su cuerpo, sino que el cuerpo del otro. Hoy se habla con eufemismos, no se hablan con palabras claras. Necesitamos darles herramientas a las nuevas generaciones para que puedan definir sus propios límites, entender cuál es su deseo, hacia dónde va. Creo que hay un manto de moral tan grande que tenemos miedo de que si los educamos van a iniciar tempranamente su sexualidad, cuando hay vastos estudios que es totalmente lo contrario. Cuanto más información tiene la población, es más tardía el inicio de su sexualidad. Pero creo que acá hay un manto de moral muy grande donde preferimos callar. También creo que yo no voy a atribuir intenciones. Entiendo que siempre que hablemos de un violador es un otro. Es como un extraterrestre. Es como dijo el presidente Luis Lacalle Pou, que esto no es digno del género masculino, no es digno del ser humano, pero no son extraterrestres las personas que violan. Entonces es importante ponerlo en palabras claras para poder darle herramientas tanto a hombres como a mujeres de definir lo que es el consentimiento. El no es no, no es un eslogan. Es básicamente que si te digo que no, o si te dije que sí, después que te dije 14 veces que no, sigue siendo no. Muchas mujeres, y nos ha pasado a todas, y me incluyo, que terminas diciendo que sí, temiendo de que después que venga el no, ¿qué puede llegar a suceder? Entonces, el hablar nunca puede ser, el estar en silencio nunca puede ser la alternativa. La información siempre tiene que ser, y la educación integral en todo el sistema educativo, y claramente empezando con los más chiquitos. Porque además, realmente, la cantidad de casos de abuso sexual que se dan en niños y niñas y adolescentes es dentro del seno familiar. Entonces, ¿en qué momento vamos a meternos también con esto? Y también cae sobre los varones muchas veces. Abuso sexual hacia los varones claro, también. Niños y niñas, claro. Soledad Yerle y Tamara García, muchísimas gracias por haber estado hoy en Mirá Montevideo, a no callarse, a seguir diciendo, a seguir movilizándose y ojalá lo de hoy fue muy emocionante, ojalá sirva para algo, ojalá se acerquen a instituciones estatales para poder mejorar las cosas y que seamos una sociedad mejor en algún momento. Un poquito más justa, exactamente, y que no sigan pasando estas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a vos por el espacio. Por favor. Y bueno, nos vamos al Mesón Español ahora con nuestro compañero Jorge Temponi, que nos prometió música. Placeres para el oído, placeres para el paladar, Campo, porque se está armando, se está cocinando al ritmo que amerita la paella que ya
a nivel de aroma ha copado el ambiente acá en el mesón español, en el mesón del Club Español. Mario, en 2 palabritas, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cuál es el secreto de la paella? Una relación 1 a 1 entre marisco y arroz y el punto del arroz. Lo demás es folclore. Gracias, Mario. Extraordinario. No sabe, capaz que viendo la paella con las imágenes de Baqueta se imaginan el aroma que está invadiendo el lugar. Y han llegado efectivamente los maestros. Decíamos, espera un poquito. Dependerá de gustos, pero bien se puede afirmar sin exagerar que son el mejor guitarrista de tango y el mejor bandoneonista. Te oigo. Espera un poquito porque me acaban de oír el micrófono, pero te quería decir que me lo hiciste a propósito. Lo de la paella me lo hiciste a propósito. Pero en fin, después hablaremos. Ahora vamos a la música. Estás sufriendo, bandida, con la paella, ¿eh? No sabés lo que es el aroma de esa paella. Para tener el mesón español tiene que tener la calidad que todos pensamos. Ya vi el humito. Dicho sea de paso, que salía de ahí. en el mesón español, 30 viernes al año hay espectáculos musicales variados, que de repente tango, que de repente música ciudadana, que se llama, canción ciudadana, que de repente melódico. Así que estén atentos a su programación porque la verdad es un rincón muy cálido y hermoso de Montevideo. Vamos a hacer ciclo con espectáculos de tango temáticos, ¿no? Con temas de Contursi, temas de Homero Mansi. Esto se están enterando ahora los maestros. Mire la cara de miedo, mire cómo se asustaron frente al desafío. No los amedrenta nada. Maestro Néstor Vaz, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo es Covelli como guitarrista? Y es un privilegio tocar con él porque es uno de los más grandes actuales y de la historia en el tango del Uruguay. ¿Tiene defectos? No, 30 kilos atrás capaz que alguno, pero bueno... Gracias, Vaz. Cruzo para preguntarle en espejo al maestro Julio Covelli. Covelli, buenas noches. ¿Qué dice, maestro? Disculpe que estoy un poco difónico porque... Por suerte toca la guitarra. Sí, por suerte toco la guitarra, sí. El problema sería si tuviera las manos lastimadas usted y estuviera difónico. Los dedos estamos bien. Los dedos bien, perfecto. ¿Cómo es Vaz como bandoneonista? Bueno, como bandoneonista no preciso que yo lo diga, puedo reafirmarlo nada más. Es un gran bandoneonista de tango y un gran ejecutante de su instrumento y fundamentalmente un gran amigo que nos llevamos divinamente bien y tocamos espectacularmente bien. Es un honor tocar con el maestro. Me da la sensación de que la emoción compartida de generar algo juntos arriba del escenario genera un vínculo humano de características distintas. Pero aparte tocamos juntos hace muchos años. Y ¿cuántos? Ya nos conocemos. Y del 95 por lo menos del año 95. Gracias, Julio. Por favor, un gusto. Tienen una enorme generosidad los maestros y nos van a regalar en la previa del show. Un aplauso para los maestros, por favor. En la previa del show, casi que en una prueba de sonido para Mirá Montevideo, un tanguito. Adelante. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome un destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por variar y por cesar. Comprendo que la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso no están sobrando los consejos que en las cosas del amor aunque tenga que aprender. Nadie sabe más que yo cuando me siempre enamore que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa si hoy no la quiero? Tengan sus ojos de cielo, el ancla más linda que atan mis sueños. Era mi amor, pero un día se fue mi cosa y entró a ser recuerdo mejor lo de en mi amor que me van a hablar de amor. Pero
Pero qué maravilla, qué gusto nos damos en este programa con esos tres grandes, Nelson Pino, Néstor Vaz y Julio Covelli. Qué bueno, ¿no? Andar por Montevideo y poder meterse en un lugar como el Mesón Español y poder disfrutar de estos maestros del tango. Bueno, seguimos con música porque siempre nos despedimos con música y como estamos con el ciclo de videoclips que se filmaron en playas y estamos cerrando el ciclo. Ya el próximo lunes vamos a empezar nuevamente con un ciclo de videos de artistas emergentes. El video que vamos a ver es como un eslabón porque es un video que fue filmado en una playa, más bien en el agua mismo, y es un tema de Luis Angelero. Luis Angelero es compositor, productor y es el ex guitarrista de la banda Boomerang, que se separó en 2020, se disolvió en 2020 y él comenzó su carrera solista, que lo podemos definir como un cantautor, tiene unos temas hermosísimos y hoy justo nos vamos con el tema Barreras. Acaba de sacar un disco hace unos meses que se llama Lejos, es su primer álbum solista. Y bueno, nos vamos con esta canción y nos despedimos hasta el lunes a las 20 horas. Que tengan buen fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Por pretender quedarme con lo poco que queda, perdí la chance de encontrarme algo mejor. No tengas tanto miedo de romper la barrera, a veces precisamos todos un empujón para despertar. Cuando no hay señal, ¿para qué insistir? Si no sé si vos estás mirando. Sería muy distinto si no hubiera trincheras entre lo que pensamos y lo que hacemos hoy. No tengas tanto miedo de romper la barrera, de darte contra el muro y perder la razón para despertar. Cuando no hay señal, ¿para qué insistir? Si no sé si vos estás mirando. Que no ve ni un corazón que no sienta, es lo que más preciso en el día de hoy. Una ventana abierta donde veo que llegan todas esas estrellas que son de cartón y solamente pensás en cómo armar escaleras. Te das vuelta y miras qué poco lo que nos queda para despertar. Cuando no hay señal, ¿para qué insistir? Si no sé si vos estás mirando, dame una señal para despertar. No quiero insistir si no sé si vos estás mirando.